Hola mis adeptos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a narrar el libro de Empyrean Iris, un libro que nos muestra la humanidad desde el punto de vista de un alienígena totalmente diferente a nosotros, poniendo en perspectiva las bondades, maldades y extrañezas humanas. Recuerden que este libro no tiene nada que ver con Warhammer, así que no esperen purgas aquí. Sin más que decir, abróchense el cinturón y aquí vamos. En el 13 de septiembre de 1848 del registro histórico humano, un masculino con el nombre de Phineas P. Gage es reconocido por sobrevivir una varilla de metal a través de la parte izquierda de su rostro, lóbulo frontal y fuera de la parte superior de su cráneo. Se reporta que empezó a hablar a pocos minutos del accidente y salió de la escena, pero extremos cambios de personalidad fueron notados después del accidente. No menos de 2 años después de la aceptación de la humanidad en la Asamblea Galáctica y en la participación en la Guerra Drep, la mayoría de los extraterrestres aún no han visto un humano. Los rumores corren desenfrenados sobre estos extraños y poderosos depredadores, tanto que las noticias sobre ellos se han extendido por todo el universo conocido. Krill, un cirujano extraterrestre estacionado en el centro de trauma más grande de la galaxia, apenas tiene tiempo para creer estos rumores. Pero un extraño accidente a bordo de una nave espacial humana lo pone en contacto con el primer humano que conoce. Fascinado por su maravillosa naturaleza, se encuentra a sí mismo como miembro de la tripulación bajo un capitán joven e inexperto que no tiene ni idea en qué se ha metido. Dr. Krill sintió la transmisión como un zumbido frenético en su antena derecha. La sensación no era placentera ni no placentera, pero envió un shock de conciencia a través de su cuerpo, tanto en su tronco dorsal como en su tronco vertical. En respuesta, el Dr. Krill envió una señal de radio con el fin de aceptar la transmisión, mientras él revisaba a otro de sus pacientes. Realizó un escaneo rápido a la figura inmóvil con sus receptores de calor, notando que el interior del paciente tenía señales de calor óptimas antes de verificar las heridas del Terrasky. El pronóstico era pobre, pero eso era común para aquellos seres que habían sobrevivido a esclavitud intergaláctica. Mientras él terminaba su examinación y salía de la habitación, una segunda transmisión llegó a él, zumbando estática interna. Dr. Krill al pasillo de emergencia. Dr. Krill al pasillo de emergencia. Encima suyo, las luces internas del centro médico se iluminaban a un rojo crítico. Ese pequeño ajuste añadió un aire de urgencia a sus movimientos, mientras él se giraba hacia la zona de acoplamiento, llamando a uno de los transportes viales que rápidamente lo sacaron de ahí, directo al área de acoplamiento de emergencia médica. ¿Reporte preliminar?, él preguntó mientras era transportado por otro largo pasillo. Personal médico se hacía a un lado a su paso, cada uno apenas mirando por encima de sus resultados de laboratorio, reportes o pacientes, mientras él volaba a través. Como el principal médico traumatológico a bordo del Centro Intergaláctico de Tránsito, era conocido por siempre estar en un apuro. Doctor, tenemos una llamada SOS del UNSC Harbinger, pidiendo asistencia médica inmediata. Dr. Krill nunca había oído las siglas UNSS, el sonido era alien para él. No era un lenguaje que le entendiera, y él entendía muchos lenguajes y dialectos. Incluso su equipo de traducción no pudo descifrar la primera parte, pero la segunda sí logró pasar. Harbinger, una entidad o objeto heralda de la llegada de otro. Bastante extraño. La mayoría de las naves de la GA tenían números, no nombres, y uno tan extraño. Él pensó mientras el transporte lo giró a través de otra esquina, llevándolo a través del área óptica y a través del centro que dividía los dos edificios. Equipo médico descansaba debajo del tintoso cielo, solo iluminado por sus torres. Y por supuesto, el vecino gigante de gas, cuyo color rojo dominaba la mayor parte del cielo. Antes de que lo supiera, ya había pasado al segundo edificio, mucho más cerca de su destino. Un sonido distante de motores sonaban por encima del cielo. Era el sonido de una nave acercándose. ¿Especie?, él preguntó mientras giraba por otra esquina. No tuvo que esperar mucho para que la información llegara. Un extraño y aparentemente interminado mapa biológico de... Espera. ¿Qué especie es esta?, él preguntó, dejando su cuestión en el aire mientras intentaba procesar esta infamiliar información. Mapa biológico humano, 23% cargado. Data restringida. ¿Humanos?,
El Dr. Krill nunca había visto un humano antes. Había escuchado historias de ellos. ¿Quién no lo ha hecho? El descubrimiento y eventual involucración en la guerra de Drep había sido legendario. Las historias se movían por todas las naves y foros galácticos. Estas historias eran inimaginables, legendarias y casi sobrenaturales. Por esta razón, Krill dudaba muchas de esas historias. Como el Brul que era una criatura de razón, lógica y ciencia. Él no creía en esas imposibilidades, rumores y fabricaciones. Si él iba a creer algo, tendría que reconocerlo por sus propios sentidos. Mientras viajaba hacia el lugar, 3 de los hemisferios córticos habían estado analizando el mapa biológico. La información era tan dispersa que él no se atrevería a realizar una autopsia si se tratara de eso. Él miró debajo para ver quién había coleccionado estos datos. Dr. Kett. Interesante. Él nunca había oído ese nombre antes. Pensó que sonaba Brul, o quizás Hip. No es que eso importara. Mientras se acercaba a la ala de emergencia y su área de acoplamiento, el suelo empezó a rugir. Era una sensación poderosa que sacudió los suelos y las paredes como si estuviera experimentando un temblor planetario. El transporte lo soltó en las puertas que llevaban al área de emergencia. Se movió tan rápido por el suelo como sus piernas podían consentir. Las puertas delante de él se abrieron con un fuerte sonido, bañándolo en una niebla de descontaminantes. El resto del equipo de trauma estaba ya preparado. Las puertas de la zona de acoplaje se habían abierto para darles un vistazo de su exterior. Y vaya vista. Una peculiar nave alienígena estaba descendiendo del cielo en un pilar de fuego, un masivo monolito negro apoyado por fuego y construido con filosas y violentas líneas metálicas, que parecían clavarse en el cielo como si tratara de desgarrar el espacio. El sonido que hacía era ensordecedor, como los rugidos de las estrellas traducidos directamente a sus motores. Unos pocos del equipo médico retrocedieron, mientras la nave descendía con sus pilares de fuego, tomando el peso de la nave mientras eventualmente se detenía, poderosa y maléfica, junto al oscuro cielo negro. Tan pronto como los motores se apagaron y el espacio fue traído de nuevo a su relativo silencio, luz fue escupida del interior de la nave. Era muy brillante y llena de extrañas sombras moviéndose mientras la rampa descendía hacia el área médica. El sonido hidráulico que hizo fue profundo y escalofriante, haciendo eco a través del área como una advertencia de un depredador a otro. Una oleada de sombras recorrieron el borde para después salir de la rampa. Con la luz brillante detrás de ellos, las criaturas de la nave eran una amalgama de extremidades. El doctor estaba fascinado por la forma en que los humanos se movían. Rápido y ágil en un momento, y luego fuerte pero fluido en el siguiente. Cada movimiento siguiendo una obra maestra de músculo, cartílago y hueso. Eran criaturas bípedas, su mirada precisa y balanceada. Él arrancó su vista del aproximante grupo y la devolvió a la zona de esterilización, lo cual hizo que sus sentidos se entumecieran con miedo, como si un poderoso depredador estuviera detrás de él. ¿Era eso lo que los humanos eran? Él estiró sus apéndices en la zona descontaminada, la cual envolvió sus extremidades con un gel endurecido. Detrás de él, uno de los asistentes médicos activaron un esterilizante y lo esparcieron detrás de él, el cual cayó sobre él y conformó su forma apegándose a su duro exterior, siguiéndose sobre sus ojos y boca para prevenir contaminación. Él se giró hacia el lugar justo cuando las criaturas se detuvieron. A él le parecía difícil darse cuenta dónde una criatura comenzaba y la otra terminaba. Ellos eran solo una masa de dermis multicolor. Los ojos de Krill registraron la intensa radiación de la onda larga de luz. Tanto rojo. Por los anillos de Sanctum. Él nunca había visto tanto rojo en un largo tiempo. ¿De dónde venía? La masa de extremidades estaba separándose, jalando como criaturas arrastrándose en lodo. Él fue dejado con una extraña vista. Las criaturas se pararon en un círculo abierto, arrimándose por encima del doctor, por unos buenos 3 pies en algunos casos. Mientras él miraba, ellos se giraron para confrontarlo. Extraño. Un sólido marco de hueso sostenía junta toda la masa del tejido que se movía como miles de gusanos pulsando juntos para permitir el movimiento de la criatura. Orbes brillantes que resplandecían con un gelatinoso slime lo miraron a él mientras los gusanos debajo de su derma se contraían y relajaban jalando la derma apretada en un rostro sorprendentemente maleable. El mapa biológico reportaba lo siguiente. Un orificio, la boca, se sentaba bajo 2 carnívoros agujeros, las cuencas. En la cabeza, la boca, abriendo y cerrándose, mojada como una tubería expuesta. Esa carne abierta se estiraba mostrando una horrífica vista de huesos beige empapados en slime.
Sus gruesas extremidades superiores terminaban en un pentágono de protrusión, arañescas que temblaban con agitación. Estas criaturas no podían quedarse quietas. Los sonidos que hacían eran profundos y taladrantes para sus oídos, cayendo en el registro más bajo de su audición. Su ventosa, grave, nasal y gutural rugido primitivo se elevó en agitación y envolvió la habitación con sus desordenadas vocalizaciones. El doctor extendió sus extremidades superiores de una manera apaciguadora, aunque en el fondo podía sentir el miedo y la inquietud hirviendo dentro de él, amenazando con enviarlo en la otra dirección. Sintió que su equipo de traducción se activaba. ¿Dónde está la criatura herida? El grupo se quedó inusualmente quieto. Pequeños puntos negros en el centro de sus brillantes ojos se contrajeron como si estuvieran enfocando una presa. ¿Estás ciego? Una de las criaturas retumbó, lanzando una extremidad abultada en un gesto extraño y agresivo. El doctor retrocedió con temor. Estas criaturas eran volátiles. La forma en que sus ojos se movían por la habitación era brusca e impredecible. Se balanceaban adelante y atrás, justo al borde del movimiento, y Krill sintió que podía atacar en cualquier momento. Con una extremidad todavía extendida, un gruñido peligrosamente bajo brotó de la cavidad abierta en su rostro elástico. ¡Ayúdalo! Otra mano arácnida se extendió. Una de las otras criaturas agarró a la primera por el apéndice extendido en una demostración de fuerza y dominación. Cálmese, teniente. Está bien. Estoy bien. El Dr. Krill se giró para examinar a la criatura que hablaba. Estaba de pie, aunque bastante inestable, en el centro del grupo, sostenido por no menos de 3 de sus compañeros. Esta era la fuente de longitudes de onda de color rojo brillante. A diferencia de sus contrapartes, estaba muy quieto, mirando hacia adelante, aunque solo un ojo era visible en la cara, ya que el otro estaba oculto, en lo que Krill consideró una forma extraña de cosmético. Pero al no tener conocimiento de los humanos, no estaba seguro de lo que era normal en su especie. El médico hizo un rápido análisis. La ubicación del trauma parecía provenir de la cavidad ocular derecha. Sin embargo, se mostró algo escéptico sobre la gravedad del daño, ya que la criatura era coherente, hablaba y se sostenía bastante bien. Parecía igual que el resto de ellos, tal vez de un color un poco pálido, con una dermis casi translúcida para combinar con su pelaje rojizo, aunque eso podría haber sido normal. Lo siento, no estoy familiarizado con tu especie. ¿Cuál es exactamente el problema? Una cacofonía de bramidos asaltó sus membranas timpánicas. Casi corrió, e incluso al conseguir evitar su propia huida, no pudo detener el agudo gemido que brotó de su boca cuando las criaturas rompieron sus sentidos de nuevo. Sus voces se alzaron en poderosos bramidos de rabia, lo que sacudieron en su lugar. Se acercaron más en su ira. ¿Me estás tomando el pelo? Que alguien encuentre un médico de verdad. Deténganse ya, es una orden. Este grito fue tan fuerte que acobardó a las criaturas enfurecidas, lo que hizo que agachen sus cabezas en señal de sumisión y retrocedieran, aunque sus ojos aún parecían fijos en el doctor. Sus grandes pupilas negras amenazaban con atraerlo, como un planeta sucumbiendo a un agujero negro. No has visto un humano antes, ¿verdad? La criatura en el centro dijo conversacionalmente. De todos los humanos, parecía el más sobrio y tranquilo. Y sin embargo, los otros humanos continuaron sosteniéndolo. No lo he hecho, pero te aseguro que soy el mejor cirujano traumatológico de la galaxia, y te ayudaré si puedes explicarme la naturaleza de tu lección. Bueno, te voy a dar una lección rápida de anatomía humana. El humano levantó una extremidad e hizo un gesto hacia su rostro. Esto de aquí, sobresaliendo de mi cabeza y rostro, digamos que no es precisamente algo cosmético. Bueno, mis adeptos, hasta aquí lo dejaré por hoy. Hacer este video fue más difícil de lo que debería, debido a mi incompetencia, pero espero que lo hayan disfrutado. Sin más que decir, y con altos niveles de sueño encima, que las ondas del sonido los guíen hacia nuestro próximo encuentro.